Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG, Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Aira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @radiográfica893. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido.
Muy buenas tardes a la audiencia de todo el país. Lunes 24 de noviembre, feriado nacional. Estamos iniciando Laudatistas en su episodio 26. Les cuento, hoy nuevamente me tendrán que soportar solita a mí, con la inestimable colaboración de Malena Coelho en la operación técnica. Tenemos un ausente con aviso, al compañero Gustavo, que está con unos días de merecidísimo descanso y reposición de pilas. Y tenemos una ausencia con imprevistos de Facundo, que viniendo para acá se le quedó el auto, así que cuando culminemos el programa veremos dónde debemos ir a rescatarlo al pobre Facu, al que le ha fallado el autillo. Pero bueno, estamos aquí en la emisión número 26 de Laudatistas, el programa semanal que la Alameda tiene en Radiográfica. Como saben, lo pueden escuchar por www.radiográfica.com.ar en su canal de YouTube en vivo. Y para los que viven en el AMBA, preferentemente capital y zona sur del conurbano bonaerense, nos reciben perfectamente en ese aparatito llamado radio por la FM 89.3. Como siempre les decimos, todas las informaciones, denuncias, notas, etcétera, actividades y demás de nuestra organización a lo largo y a lo ancho del país lo encuentran en www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Estamos iniciando la temporada TikTok todavía con un manejo bastante inmaduro, pero ya lograremos entrarle a eso. Bien, dicho esto, les quiero contar que hoy básicamente vamos a abordar, dado que es feriado y es feriado por el Día de la Soberanía, que fue hace unos días, el 20 de noviembre, vamos a intentar en este programa abordar esta temática desde diferentes perspectivas y con protagonistas del hoy. Vamos a intentar, en algo que quizás sea una pretendida editorial, dejar algunos hitos históricos, dejar algunos ejes doctrinarios, dejar alguna pincelada del presente, y luego vamos a conversar básicamente en tres áreas, en lo que nos va a dar el tiempo. Por un lado, con un especialista en Atlántico Sur y pesca, alrededor de, bueno, qué se juega hoy respecto a nuestra soberanía en esa temática y qué propuesta se tiene desde el campo nacional para defender nuestra soberanía y nuestros recursos en relación a esa parte de la geografía argentina. También hablaremos de economía y en estos nuevos intentos, ¿no?, de sumisión, de servidumbre por deuda, de los imperios en disputa respecto a nuestro país, el rol del gobierno y qué planteamos desde una mirada, por supuesto, nacional. Y finalizaremos con una entrevista a un protagonista de un conflicto actual, también por la soberanía y por el agua, en Mendoza, ante un nuevo intento de desarrollo de la megaminería en el proyecto San Jorge, en Uspallata. Bueno, vamos a hablar con algún protagonista del territorio para ver cómo está el conflicto, dado que esta semana además hay una importante votación en la legislatura provincial. Pero bueno, vamos a tratar de arrancar con algún contexto, hilvanando un poquito la historia, alrededor de por qué hoy es feriado, ¿no? Hay fechas que claramente no las deberíamos tomar como simples efemérides, hay días que no son solo feriados en un sentido, son conmemoraciones que marcan el cimiento de nuestra identidad como patria, ¿verdad? El 20 de noviembre creemos nosotros que es uno de esos días, ¿no? Es el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, aquel 20 de noviembre de 1845, el inicio de lo que podemos llamar, de lo que se ha llamado la Guerra del Paraná. Imaginen el escenario, ¿no? El Río de la Plata, a la altura de San Pedro, donde se hace más angostito. Las dos flotas más poderosas de la época, la inglesa y la francesa, navegando con total impunidad. 20 buques de guerra, 70 buques mercantes, que venían a forzar la entrada a nuestros ríos. Pretendían, cito,
liberar la navegación en los ríos interiores. Es un eufemismo, obviamente, para establecer una colonia y adueñarse del comercio en el Río de la Plata, ¿no? Esto, pisotear tu ley, tu autoridad, con la certeza arrogante de que ninguna nación naciente, como era la nuestra, que encima estaba sumergida en el medio de una guerra civil, podía hacerle frente, ¿no? a este poder. Esta escuadra, la anglo-francesa, recordemos que venía de triunfar, de capturar el litoral chino, ¿no? Como un devenir, digamos, como consecuencia de la guerra del opio, y eran las potencias imperiales más importantes del siglo XIX. Pero en Obligado, el Estado argentino, bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas, se plantó. El general Lucio Mansilla, cuñado de Rosas, por orden del brigadier, colocó unas barcazas llenas de explosivos, hilvanadas por unas cadenas gruesas, de orilla a orilla. Fue un acto de audacia y de locura, pero era lo único que teníamos a mano para comenzar a enfrentar semejante batería, digamos, poderosa que se nos venía encima, ¿no? Eran argentinos mal armados, gauchos, criollos, defendiendo con fusiles viejos, pero sobre todo con coraje y con su propia vida, el honor a nuestra bandera, ¿no? Obviamente esa flota extranjera logró pasar por Obligado, no sin llevarse unas cuantas pérdidas materiales y humanas, pero la batalla de Obligado fue solo el comienzo de la Guerra del Paraná, una campaña de desgaste que duró muchísimo tiempo. El episodio de Obligado es recordado como una gran derrota patriótica. Marcó el inicio de la resistencia. La contienda no terminó ahí, fue una guerra de desgaste que se extendió hasta 1846. Mansilla, que era el jefe de la División Norte, atacó a la flota repetidamente a lo largo de todo el trayecto de Paraná, siendo las más importantes y más recordadas las de Ramallo y Rosario, ¿no? Por cada lugar donde pasaba esta flota iba ligando bombazos, cañonazos, digamos, y enfrentamiento de las milicias criollas. En Punta Quebracho, el 4 de junio de 1846, varios meses después de aquella vuelta de Obligado, esa es la batalla conclusiva, ¿no? Simboliza la gloria. Allí, mientras regresaba la flota invasora de su frustrado intento por conquistar el río Paraná, recibe una emboscada ahí en la angostura del Quebracho, con bombardeos, con destrozos, con incendios. Bueno, los que quedaron salieron corriendo con lo que tenían puesto. Fue muy, muy trascendental el apoyo y el compromiso del pueblo en toda esta guerra de desgaste que boicoteó a cada paso la flota comercial, ¿no? Porque mientras Mansilla atacaba a los buques de guerra, bajaban los productos que venían a vender y ningún pueblo a lo largo del Paraná les compraba nada, ¿no? Fue un boicot popular que también fue determinante para vencer militar y moralmente al invasor, ¿no? Más allá del triunfo militar, varios meses después, de Punta Quebracho, la victoria final fue una aplastante victoria política, moral y soberana, que se selló en los tratados de paz, la devolución de la tropa argentina y un histórico saludo que hicieron los vencidos con 21 cañonazos de desagravio a nuestra bandera, y así el mundo civilizado debió reconocer nuestra potestad de mando en estas tierras, ¿no? Obligado es el acta fundacional de esta postura contra el coloniaje en Argentina. Entonces, la soberanía no es solo un concepto abstracto, ¿no? Es la capacidad real de un pueblo de decidir su destino sin injerencias externas. Es el ejercicio de la libertad colectiva. Esa defensa de la libertad tiene un hilo conductor inquebrantable en nuestra historia, que es la línea nacional de la patria, ¿no? Podemos pensar en la previa, en San Martín, que cruzó la cordillera para asegurar la independencia, porque sin libertad no era posible que hubiera nación. En Rosas, que recogió esa bandera para defender esa nación naciente de la voracidad de las potencias, envuelta de Obligado y en la angostura del Quebracho. Y en Irigoyen podemos pensar al inicio del siglo XX, ese líder también revolucionario que dejó huella y legado en la puesta en valor de la soberanía popular, ¿no? Con leyes sociales y laborales progresivas, con la creación de YPF y con un montón de otros hitos que fueron haciendo un camino en ese sentido. Y pensemos también, por supuesto, en el general Perón,
un siglo después, en 1945, quien comprendió que la batalla ya no se libraba con cañones en el río, sino en los directorios de las empresas extranjeras y en los bancos, ¿no? Y el peronismo, que podemos llamarlo nuestra segunda independencia, ¿no? Digamos, donde se plasmó esta idea de segunda independencia, supo entender que la soberanía es una trilogía, ¿no? Aquello famoso de soberanía política, independencia económica y justicia social, ¿no? Es decir, no alinearnos automáticamente a los intereses de los poderosos del mundo, mantener una política exterior propia y una voz propia en el concierto de las naciones, absolutamente todo lo contrario a lo que está haciendo desgraciadamente hoy quienes ocupan el gobierno nacional. En ese momento la independencia económica significó nacionalizar servicios públicos y recursos, manejar el comercio exterior de forma soberana y poner al trabajo argentino como motor y como eje ordenador de nuestra sociedad, ¿verdad? Y la justicia social, que es la clave, porque la soberanía empieza obviamente con un plato de comida en la mesa de cada argentino, de cada habitante de nuestra patria, ¿no? Un pueblo que tiene hambre, que no tiene trabajo, que no tiene techo, es un pueblo dependiente, es un pueblo vulnerable, es un pueblo sin dignidad para recibir, ¿no? El justicialismo entonces unió la causa nacional con la causa popular, ¿no? Terminó de hilvanar hasta ese momento este hilo de la historia, ¿verdad? Ahora, esta línea tampoco se detiene en este 45. Hoy esa bandera de la dignidad de los pueblos fue puesta nuevamente a flamear muy alto por el argentino más importante de la historia argentina, que fue nuestro Papa Francisco, un faro para toda la humanidad, del cual es imperioso recrear su legado. Su magisterio no es solo espiritual, ha sido el grito por la soberanía de los pueblos y de los excluidos. El Papa Francisco ha puesto el foco en los nuevos mecanismos de dominación que él llamó colonialismo ideológico y financiero, y advirtió que la usura y la deuda externa son las nuevas flotas invasoras de aquel obligado. Y cito al Papa: se está dando un nuevo colonialismo con formas sutiles pero reales que somete a los países a través del dominio del capital financiero, la usura que somete a los pueblos, un verdadero pacto de muerte para la humanidad. Para Francisco, la soberanía de un país también se mide en la capacidad de asegurar los tres elementos esenciales de su gente, que son las 3 T: tierra, techo y trabajo, en esta misma línea, ¿no? Que un país que garantiza vivienda, que garantiza el pan, que garantiza la ocupación, el empleo digno de su pueblo, es un país libre, le pese a quien le pese, ¿verdad? El Papa Francisco ha enfatizado en la importancia de la soberanía de los pueblos y países en múltiples ocasiones, vinculándolo estrechamente con la defensa de la identidad cultural, del cuidado de la casa común y la necesidad de abordar la deuda ecológica y social que mantiene el norte con el sur. Y lo vuelvo a citar: los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino, quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia, no quieren tutelas ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil, quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y sus tradiciones religiosas sean respetados. Esto es parte del discurso del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares en Santa Cruz, en Bolivia, aquel 2015, donde también planteó que ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países del pleno ejercicio de su soberanía. También en Laudato Si, entre varias cosas muy fuertes en este sentido que planteó Francisco, nos dejó la siguiente enseñanza: existe una verdadera deuda ecológica. Se trata de una deuda ligada al desequilibrio comercial con consecuencias en el ámbito ecológico, así como al uso desproporcionado de los recursos naturales llevados a cabo históricamente por algunos países, ¿no? Y Francisco hablaba de esta deuda que el norte rico tiene con el sur empobrecido por ese uso desproporcionado de sus recursos. Y también, yendo a la otra deuda, a la deuda económica, y en el contexto de la crisis del COVID-19, Francisco hizo un llamamiento para cancelar la deuda externa de los países más frágiles ante los graves impactos de la crisis sanitaria, social y económica. Ha llegado el momento de una justicia restaurativa. Todo esto han sido algunas breves esquelas
de los planteos que nos ha hecho Francisco a lo largo de su magisterio. La soberanía entonces es la dignidad de un pueblo hecha política. La codicia de las grandes potencias por los recursos naturales sigue siendo la misma. Han cambiado las tropas y los navíos por, como dice la famosa frase, por los gerentes, ¿no?, que son más baratos y más crueles, y por los cipayos de toda monta y de toda época, ¿verdad? Hoy lo vivimos en la disputa por el Atlántico Sur, como les dije, estaremos conversando en un ratito con un especialista en el tema. Hoy lo vemos también en la entrega a empresas extranjeras del manejo de la mal llamada hidrovía, aquel río Paraná que defendimos envuelta de obligado de la invasión anglo-francesa, ha sido nuevamente invadido, ¿no?, desde el menemismo para aquí, sin solución de continuidad, entregado al control de multinacionales extranjeras. Allí se draga, baliza, se cobra peaje sin control soberano, y allí también pasa el contrabando de lo lícito y de lo ilícito. Si en 1845 los cañones eran de bronce y la metralla, ¿dónde están los nuevos cañonazos que intentan doblegar hoy la voluntad argentina? Bueno, claramente lo vemos en la servidumbre financiera, en esta presión constante de los organismos internacionales y de la espada de Damocles, de la deuda, donde cada dólar que se va a pagar la usura o se va en la fuga directa de capitales, vamos a hablar un poco de esta cuestión, obviamente es dinero que se resta en salud, que se resta en educación, que se resta en salario, que se resta en condiciones dignas de vida de nuestro pueblo y que por ende horadan aún más la capacidad de defensa soberana. También se ve en la entrega de los recursos estratégicos, la soberanía se pierde cuando en nombre de este falso equilibrio económico se promueve la entrega de estos recursos, por ejemplo, como decíamos, de la vía navegable troncal, de bienes estratégicos. Esto es repetir la lógica de esas flotas anglo-francesas, una apertura total para que el capital foráneo disponga de lo nuestro. Es la vuelta de obligado de nuestro tiempo, donde las cadenas se sustituyen por estos contratos de cesión, estos acuerdos espurios. Venimos advirtiendo desde este programa cómo la política antinacional del gobierno de Milei nos colocó en un endeudamiento externo imposible de pagar, en acuerdos poco conocidos, por ejemplo con Estados Unidos, en promesas de entrega de recursos que pertenecen a las provincias, y cómo vía el ahogo económico y financiero, las provincias están siendo extorsionadas para entregar sus recursos a cambio de algo de sobrevida en forma de divisas. Esto también es una afrenta al federalismo, a la soberanía y a la dignidad de nuestro pueblo. También este ataque a la soberanía se da por el bloqueo mediático y cultural, que no es menor. Es la colonización de las ideas, es que nos bombardeen todo el tiempo con mensajes que nos hacen dudar de lo que somos, de nuestra historia, de nuestro potencial, que nos siembran la desesperanza, que nos hacen sentir culpables de lo que no somos culpables, y todo eso obviamente hace decaer, ¿no?, la confianza en nuestras propias fuerzas como pueblo. Ahora, nuestro pueblo tiene que volver a sus raíces más profundas, a sus valores, a sus tradiciones, y como somos hijos de esas grandes gestas, estamos llamados también a recrearlas, ¿verdad? Y también otra espada antisoberana es el bloqueo judicial, ¿no? Es el uso del poder judicial colonizado, mayormente colonizado, para, por un lado, disciplinar a cualquiera que defienda los intereses nacionales y para truncar proyectos de desarrollo con excusas de legalidad bastante poco certeras, pero al mismo tiempo se usa ese poder, en cambio, para encubrir y cubrir a quienes entregan sin descaro y sin legalidad alguna a nuestra patria, ¿verdad? Nuestras nuevas cadenas de obligado serían poner a andar el esfuerzo productivo nacional, la defensa de una educación pública, gratuita y verdaderamente de calidad, que nos da el conocimiento para no ser esclavos, la defensa de la industria, con generación de trabajo digno en tanto condiciones y salario, y el rol del pueblo organizado y consciente, que es la verdadera muralla ante los intentos injerencistas. Compañeros, compatriotas, la batalla por la soberanía no termina nunca. La batalla de los pueblos no termina nunca. Es un compromiso permanente que renovamos generación tras generación. Venimos de esta historia, trazada por San Martín, por Rosas, por Irigoyen, por Perón, y de la fe en el pueblo que pregonó y nos legó Francisco.
Somos herederos de una tradición que sabe que la patria es la suma de los intereses de todo el pueblo y que la decisión de ser libres es colectiva. Hoy, en cada decisión que tomamos como nación, estamos justamente decidiendo si somos vuelta de obligado, honor y orgullo, o si somos colonia, arrodillados e indignos. Si elegimos el camino de la producción nacional o el del endeudamiento y la entrega externa. Si defendemos nuestra cultura o si nos rendimos ante la ideología impuesta. No podemos permitir que nos roben la esperanza. Tenemos la historia, tenemos nuestra brava tradición y orgullo, tenemos los recursos y sobre todo tenemos la voluntad de ser una nación justa, libre y soberana y, como complementó Francisco, inclusiva y sustentable. Hay que sanear el sistema de financiamiento político partidario para que los buenos dirigentes sociales y políticos, que son muchos y que a diario predican con el ejemplo y plantean alternativas de verdadera liberación nacional y felicidad de nuestro pueblo, puedan cumplir y tener un verdadero rol de orientación y desarrollo de esa fuerza creadora que tiene nuestro pueblo. La soberanía, entonces, es el motor del futuro. El 20 de noviembre no es solo un recuerdo, compatriotas, que el coraje de obligado nos ilumine el camino. Estamos en Laudatistas, episodio 26. Muy bien, seguimos en Laudatistas, son las 13:22, les queremos informar y agradecer a los compañeros de Mega 98.3 de Corrientes que comienzan a retransmitir y compartir los contenidos de Laudatistas y también a la radio online Perspectivas, que a partir de esta semana los miércoles a las 17 horas hará lo propio. En Corrientes, Mega los jueves a las 17, en la radio online Perspectivas los miércoles a las 17. Bien, para continuar entonces en esta línea de abordaje de la cuestión de la soberanía en el presente, vamos a hablar con un compañero que lo tenemos ya conectado, el doctor César Augusto Lerena. Él es experto en Atlántico Sur y pesca y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. Bienvenido, César, y muchísimas gracias por contactarte con Laudatistas. Gracias a ustedes por invitarme, muy amables. ¿Cómo estás? Jimena es mi nombre. Bueno, César, estábamos un poco abordando hoy, a partir del 20 de noviembre y de la idea de la soberanía, un poco esta cuestión, y vos que sos un experto en un territorio estratégico, en disputa, en tanto su lugar geográfico y sus recursos, bueno, queríamos conocer un poco cuál es tu diagnóstico del presente y cuál es tu postura respecto de cómo deberíamos defender el interés nacional en esas geografías, ¿no? Bueno, es un tema muy complejo y seguramente muy extenso para poder abordarlo en su integridad, pero trataré de hacer una síntesis muy apretada. La primera cuestión que hay que entender es que el Atlántico Sur es un espacio marítimo argentino, en la parte que le corresponde, más amplio que el propio continente, de tal manera que la Argentina es un estado marítimo. Hay países incluso que tienen menos zona económica exclusiva argentina, para que nos entendamos, sí. Es aquella que va desde la costa hasta las 200 millas, y no tiene tampoco todos esos archipiélagos como son Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, que hace que a su vez cada uno de esos archipiélagos tenga una jurisdicción también de 200 millas. De tal manera que lo primero que hay que entender es que tenemos un amplio mar que bordea todas las provincias del litoral marítimo
y que ese amplio mar está en gran parte ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña. El Reino Unido de Gran Bretaña tiene invadidos 1.639.000 kilómetros cuadrados, que es bastante más de lo que el común denominador de la gente conoce, que cree que el Reino Unido ocupa solamente las islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwiches del Sur, porque en realidad las islas en sí mismas son territorios bastante inhóspitos, poco productivos. En cambio, el mar les está permitiendo desde hace prácticamente desde el año del 1976 a la fecha extraer unos 250.000 toneladas promedio de recursos pesqueros argentinos. Es lo que, dicho sea de paso, le ha permitido sostenerse todos estos años. Yo te he leído hacer una crítica, ¿no?, a la provincia de Tierra del Fuego, sobre todo respecto de esta cuestión, ¿verdad? De cómo si las provincias no son sustentables, pierden la autonomía, y hacías referencia a esta cuestión, ¿verdad? Claro, sí, bueno, aquí también debería cumplir un rol protagónico la provincia de Tierra del Fuego, pero también todas las provincias del litoral marítimo, ¿no? Pero a partir del mapa bicontinental, donde la Argentina destaca, cosa que es muy correcta, los derechos que tiene sobre la Antártida, ya Tierra del Fuego no queda en el fin del mundo, queda en el centro de la Argentina. Claro, claro. De tal manera que todo lo que ocurra en Tierra del Fuego, pero también en la Patagonia en general, hacia la soberanía nacional, es central lo que ocurra. Y aquí habría que aclarar de que la Patagonia es un espacio terrestre de la Argentina con muy baja densidad poblacional, está en el orden de los 2,2 habitantes por kilómetro cuadrado. De tal manera de que esa cuestión ya en sí mismo ya es importante para darnos cuenta del grado de preocupación que deberían tener los argentinos en conjunto al no tener debidamente poblada, industrializada y con una política clara desde el punto de vista de la soberanía, pero también desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos. Como dije, erróneamente la Cancillería Argentina en su momento, en 1988, es decir, antes de que asumiera el gobierno de Menem, el canciller Caputo empezó a negociar lo que luego se llamarían los Acuerdos de Madrid, y ahí se desatendió totalmente la cuestión pesquera. Y entonces esa cuestión pesquera que el diplomático que intervino, que era un diplomático muy acreditado, porque había intervenido en la resolución 2065 de las Naciones Unidas, una de las resoluciones en las que se sustenta la Argentina a la hora de reivindicar sus derechos sobre Malvinas. Sin embargo, en esa cuestión erra y no le presta atención, y eso, dicho por los propios británicos, es lo que le ha permitido sostenerse todos estos años a esa población en Malvinas. Así que esa es una de las cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de la cuestión de la Patagonia y en particular de Tierra del Fuego, vamos a observar que realmente la situación es verdaderamente preocupante, porque, a ver, empecemos por decir que la ley de provincias, todas las provincias de la Patagonia son provincias nuevas, ¿no? Eran territorios nacionales. Claro. Cuando se provincializa la provincia de Tierra del Fuego y se dicta la ley 23.775, en su segundo artículo, vaya a saber por qué motivo, dejan los límites de Tierra del Fuego, que son la isla grande de Tierra del Fuego, los archipiélagos, la Antártida
y los mares correspondientes. Sin embargo, cuando se dicta esa ley de provincialización, se hace una observación en el artículo 2 diciendo que los límites de Tierra del Fuego podrían estar sujetos a cambios sin que la propia provincia pudiese intervenir. Increíble. Cual, claro, está demostrando una verdadera debilidad en la posición argentina, a punto tal de que dice, bueno, puede ser que tal vez tengamos que ceder parte del territorio. César, o sea que venimos de una línea de defensa de lo colonial, más que de defensa de la soberanía, por decirlo de alguna manera. Porque vos me hablás de los acuerdos de Madrid para acá y es como que venimos decreciendo, ¿no?, en nuestra capacidad. Y sí, y la verdad que inclusive este último preacuerdo, digamos, con Estados Unidos, lo que no se ha percibido, yo lo hice notar, creo en uno de los artículos, es que la ley de promoción de las inversiones británicas dice expresamente que cualquier mejora a algún otro país respecto a las cuestiones de inversiones, etcétera, automáticamente esos mismos beneficios hay que concedérselos al Reino Unido. Claro. Y también va a ocurrir cuando el Mercosur firme los acuerdos que se dice que se van a firmar ahora en diciembre, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y no veo que hayan hecho alguna salvedad, porque cuando se firmen esos acuerdos también el Reino Unido va a decir, bueno, entonces yo tengo que tener las mismas condiciones que ustedes han firmado con la Unión Europea. Claro. Se suman una serie de cuestiones que están pasando. En general, por ejemplo, Tierra del Fuego tiene una ley de exenciones impositivas y aduaneras que se firmó durante un gobierno de facto, pero que tenía el objeto de justamente dar mejores condiciones para radicarse en Tierra del Fuego y favorecer la producción industrial, etcétera. Lo cierto es que han pasado muchos años y los beneficiados son muy pocos y no han aprovechado esos beneficios aduaneros, etcétera. Yo, una charla que me preguntaban el otro día respecto justamente a Tierra del Fuego y la pesca, decía, prácticamente no se industrializa en Tierra del Fuego, es decir, por el tipo de especies que las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego están capturando, prácticamente no tienen valor agregado. Claro. De tal manera de que si a eso le agregamos que China tiene intereses en hacerse cargo del puerto, es una cuestión ideológica. Yo entiendo, ahí cuando se firma la provincialización de todos los puertos de Argentina, salvedad de algunos, como es el caso del puerto de Buenos Aires, se firma esa ley en el año 92, se queda librado a que aparezcan consorcios, entes privados, etcétera, hacerse cargo de los puertos. Claro. Bueno, desde el punto de vista logístico puede ser muy razonable, pero desde el punto de vista de la administración, de la defensa y la seguridad de la nación, no puede dejar de estar tal cual en manos privadas, y menos ni de China ni de Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos pretende tener una base militar también, y ahí yo diría que lisa y llanamente sería sepultar toda posibilidad de recuperar Malvinas. Bueno, está complejo entonces la cosa. César, agradeciéndote un montón este tiempo y sabemos que la tenés clarísima en estos temas, así que nos aporta un montón tu intervención. Te quería hacer una última pregunta cortita, porque el tiempo es tirano en los medios. En este diagnóstico serio que vos das, ¿no?, porque lo último que acabas de decir además es muy, muy fuerte, ¿cuál sería para vos una primer medida nodal que deberíamos tomar si pudiéramos recuperar una actitud soberana, digamos, por lo menos en los temas en los que vos tratás, ¿no? Bueno, también es muy amplio, pero casi los anuncio, por lo menos 4 o 5 medidas. La primera es tener un buen acuerdo con Uruguay para terminar con todo el apoyo logístico de Montevideo. Eso es toda la pesca ilegal, tanto en Malvinas como de alta mar, hacia pasa por ahí. Después, Argentina, y eso es un plan
que yo tengo bastante desarrollado y está en mi último libro que está a salir, la Argentina tiene que salir a pescar en alta mar, cosa que no hace hasta ahora, pero hay que darle las mismas condiciones que tiene toda la flota que pesca en alta mar. La mejor manera de esconder un elefante es con una manada de elefantes. Y entonces la pesca que se realiza en Malvinas está escondida por los 500 buques chinos, taiwaneses y coreanos que pescan en alta mar. Claro. El Estado argentino tiene que iniciar acciones legales contra los buques que pescan en Malvinas y particularmente contra España, que ha reconocido la soberanía argentina. Es inadmisible que la Argentina no haya hecho ninguna acción. Es decir, hay muchas acciones que hay que hacer pacíficas, pero bueno, desde el punto de vista jurídico, etcétera, para llevar adelante y colocar en el peor escenario la ocupación británica también. Muchísimas gracias, César. Te agradecemos muchísimo este contacto con Laudatistas. Al contrario, ha sido un placer. Gracias. Hemos conversado con el doctor César Lerena, experto en Atlántico Sur y pesca. Vamos a la tanda y continuamos con Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. Muy bien, continuamos en Laudatistas, nuestro episodio 26. Ya vamos a seguir con el próximo invitado. Simplemente aprovecho estos segunditos para informar que se vienen nuevas presentaciones del libro de Gustavo Vera, La amistad no se negocia, correspondencia inédita entre el Papa Francisco y un militante de las periferias. Probablemente sean las últimas del año para retomar ya mediando enero y empezando febrero en las demás provincias. Pero vamos a tener entre el 10 y el 13 de diciembre presentaciones en Catamarca y en Tucumán. En estos días, cuando ya estén precisados los lugares y los horarios, lo iremos difundiendo. Y también en Capital y Provincia de Buenos Aires vamos a tener lápiz y papel, anoten. El 3 de diciembre, 14:30, en la localidad de Morón, Sucre 253, en la Asociación de Magistrados y Magistradas de Morón, estará la presentación del libro en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de esa asociación. Y el 17 de diciembre, 19 horas, en nuestra casa, en La Alameda, directorio 3998, frente al Parque Avellaneda. Allí también haremos la presentación del libro y un brindis de fin de año. Muy bien, dicho estos chivos del libro, tenemos ya en línea y le agradecemos muchísimo, como siempre, la predisposición para hablar con Laudatistas al compañero y economista Juan Enrique. ¿Andás por ahí, Juan? Ximena te saluda. ¿Cómo estás, Ximena? Qué placer saludarte. Gracias, Juan, igualmente. Bueno, Juan, estamos hablando de soberanía en muchos sentidos y bueno, y pensábamos en esta especie de servidumbre por deuda a la que nos quieren llevar con los amigos del norte. Queríamos saber, bueno, ¿cómo está esta cuestión del supuesto swap, que no es swap, que si son 20.000, que si son 5.000, que si hay algo a cambio, que si no hay nada a cambio? ¿Qué es lo que sabemos de esta situación? Mirá, hay tantos temas económicos y el que vos me consultás es central, ¿no? Parafarseando a un amigo, un economista, Andrés Afiaín, escribió una columna estupenda este fin de semana. Él decía que estos son como los piratas, los corsarios de hace 3 siglos,
cambiaban de bandera. Claro. Y después cuando se acercaban les mandaban los cañonazos, y los cañonazos eran para agarrar lo que era el ganar en las urnas, que sería lo que venían a saquear, ¿no? Las urnas. ¿Por qué? Y porque todos recordamos que todo el equipo económico decía flota, 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 y después de que ganaron las urnas, salieron a decir no flota, en los países del mundo no flota, acá las bandas, acá no vamos a endeudar, y bueno, y eso es lo que no le estaría gustando ahora al sistema financiero, y por eso también estos bancos se echaron para atrás. La realidad es que más allá de esto que describía muy bien Andrés Aciaín, detrás de todo esto hay mucha opacidad, todo muy opaco, las cuentas contables del Tesoro, los registros del Banco Central. Nosotros los economistas tenemos que estar analizando y tanteando lo que se hace con respecto al SAP, cuánta guita le dieron, cuánto le van a dar, cuánto falta. Hay una realidad, este gobierno es muy opaco, y bueno, yo creo que van a llover denuncias en la justicia como consecuencia de todo esto. Nada es público ni transparente, pero ¿a vos te parece que esto es pregunta, realmente, porque uno trata de tantear en la realidad y en las tantas cosas que hay dando vuelta, que esto es solamente una especie de freno de mano del sistema hasta ver más claro, o también es una forma de extorsionar y que... A ver, nosotros partimos de esta base, ¿no? Que el gobierno argentino nacional está extorsionando a las provincias vía el ahogo financiero para lograr esa entrega de recursos que le están pidiendo a cambio, ¿no? ¿Vos ves algo así, como que esto puede ser parte de esa técnica, digamos, de extorsión al pueblo argentino? Mira, lo que sí, uno cuando pasa el tiempo analiza lo que pasó en términos históricos, ¿no? Porque lo que sí a mí me queda claro, Jimena, es que esto es un saqueo. Tal cual. Acá están saqueando a la República Argentina, en términos, utilizan el sistema financiero para saquear los recursos naturales. Y acá hay complicidad de Estados Unidos, de Donald Trump con Scott Bessent y todo el JP Morgan, que está gobernando, que puso una sucursal del JP Morgan en la Casa Rosada. Que de hecho nos enteramos las medidas en Argentina por ellos. Sí, por eso eso queda más que claro, ¿no? Y uno lo puede describir con lo que pasó con Caputo en el año 2018. En aquel momento también, en aquel momento Milei, Caputo, Bessent, ahora es todo lo mismo. Uno recuerda Caputo que manejaba la colocación del bono a 100 años con su consultora Noctua, claro, y Axis Management, y gestionaban la colocación de deuda. Acá parece ser como que la corrupción ahora la corrupción parece eficiencia y el robo, claro, parece, lo disfrazan de crecimiento económico, claro, ¿no? Claro. Hay una legitimación política del saqueo, la justicia está privatizada, se subordina al Banco Central, la política exterior es una sucursal de Wall Street. Eso es lo que está pasando en Argentina. Es todo un modelo orquestado desde Estados Unidos. Mirá, sin ir más lejos, en ese momento está el G20. Yo creo que los argentinos debemos agradecer estar entre los 20 países más poderosos del mundo, participar de ese organismo multilateral. Y no fue Javier Milei a pedido de Donald Trump. O sea que claro, Javier Milei viene a ser un cipayo de Donald Trump. Lamento mucho que los argentinos aceptemos eso tan rápidamente. Ahora, Juan, en otro orden, ¿no? Porque supuestamente este gobierno dice que la macroordenada no sé qué, que la confianza del mundo, y que el RIGI favorece la inversión extranjera, pero por lo que estamos viendo, la inversión extranjera, más que viniendo, se está yendo, ¿verdad? Bueno, queda muy claro, con un mercado interno totalmente deteriorado, las condiciones de vida, la caída del salario, el endeudamiento de las familias, esto muestra que no va a mejorar. Es tan así que vos fíjate, una cadena francesa que vino hace muchos años en la Argentina, una cadena de consumo de supermercados francesa,
que sus activos están valuados en más de 10.000 millones de dólares, la están reventando en 1.000 millones de dólares. La pelota. La está comprando un argentino. O sea, lejos de lo que el gobierno quiere decir que vienen inversiones, las inversiones están yendo. La inversión extranjera directa es negativa porque así como la francesa, se fue Mercedes-Benz y Nissan. Claro. Se van muchas industrias, se van muchas transnacionales porque no es rentable invertir en Argentina. Y el gobierno dice todo lo contrario, pero esto ya lo vimos en los 90, pasó exactamente lo mismo en los 90. Claro. Ahora, a diferencia de los 90, me parece que hoy estamos como más desarmados que otrora. ¿Vos qué visión tenés? Mirá, acá hay que buscar una explicación sociológica. La inmigración del siglo XIX, del siglo XX, generó el irigoyenismo, ¿no? Sí. Luego la inmigración interna, el cabecita negra que venía de las provincias para los polos y el entramado productivo, las industrias y el sindicalismo, generó el peronismo. Desde ahí, los 90 y los 70, el neoliberalismo destruyó la educación y la salud pública de calidad, que era, digamos, el entramado o lo que daba origen a la mejor calidad de vida para generar la clase media. Y desde ahí se sufrió un deterioro que se terminó con lo aspiracional de la clase media. Claro. Bueno, ahora estamos viviendo una modificación en términos sociales que tiene que ver con las redes sociales y las comunicaciones y el individualismo, ¿no? Dejar de lado lo colectivo para pensar más en términos individuales. Algo que tiene que ver con el G20, que Donald Trump quiere detonar algo que es colectivo también, no multilateral. Claro. Juan, una última, apelando a, no sé, a la magia mental tuya. Si vos tuvieras que definir en una sola primer propuesta, medida que deberíamos tomar si pudiéramos recuperar las riendas para frenar esto, ¿qué deberíamos hacer en el plano económico? Mirá, es fundamental tener o apuntar a tener un Estado eficaz y eficiente. Volver a darle lo aspiracional a la clase media, que es la que están detonando, porque acá lo que quieren hacer es transformar a la Argentina en Perú, donde no existe la clase media. Entonces debemos darle esa oportunidad, que la clase media ahora es la rana dentro de la olla, que se va a dar cuenta. Nosotros debemos apuntar a esta clase media, pero con un Estado eficaz y eficiente que vuelva a dar educación y salud de calidad, incluso mejor que lo que es lo privado. Claro. Creo que tenemos que apuntar a eso y después, bueno, hay tantas cosas por solucionar, el tema de la deuda, tenemos que hablar qué vamos a hacer con la deuda, tenemos que preparar un programa económico para desarrollar nuestra industria. Argentina se caracterizó en la región por ser un país industrializado. Sí. Somos uno de los 50 países que fabrica automóviles. No podemos pensar que Milei destruya la industria automotriz, el entramado productivo de Córdoba, Santa Fe y Pacheco. No, industria nuclear. Pensaba que nosotros somos el 7º país de los 7 que hay que ponen satélites en el aire. O sea, es realmente un desperdicio. Sí. Es una entrega espantosa. Javier Milei arrancó privatizando Pescarmona, dándosela a una empresa norteamericana, y ahora van a seguir con NASA, Nucleoeléctrica, que es el plan nuclear, también la va a agarrar una empresa norteamericana. Cuando nosotros vuelva un país, un gobierno, no lo llamemos nacional y popular, un gobierno soberano, un gobierno de los argentinos, creo que va a ser muy difícil, pero nada es imposible. Muy bien, Juan, te agradecemos muchísimo siempre tu predisposición con Laudatistas. No, por favor. Nos estamos comunicando. Me tiene a disposición. Un abrazo grande. Gracias, Juan. Hemos conversado con el compañero y economista Juan Enrique. Bueno, bastante clara esta cuestión de, por un lado, el juego que están haciendo con nosotros como Altinenti, están jugando los poderosos del mundo, que si te doy 20.000, te doy 5.000, te extorsiono acá, te extorsiono allá. En el medio están en juego nuestros recursos y en el medio la mentira del gobierno que plantea que si nos dejamos someter a este juego perverso, va a venir la inversión, va a venir el trabajo, y lo que en realidad está ocurriendo es exactamente todo lo contrario. Y como todos los temas apuntan, lo económico, que hablábamos con Juan recién, la cuestión del Atlántico Sur y los recursos pesqueros que hablábamos con César hace un rato, también tenemos hoy otro tema al cual le vamos a dar los últimos minutos del programa, que tiene que ver con el cuidado de la casa común, con la defensa de la decisión soberana de los pueblos sobre su esquema de vida y productivo, y con esta cuestión de la lucha contra la entrega indiscriminada al saqueo extranjero, y está ocurriendo nuevamente en Mendoza, ¿no? Cuna de
luchas profundas en la defensa del agua y que hoy está otra vez atravesada desde hace ya varios meses, no está teniendo ningún eco o muy poco eco en los medios nacionales, digamos, o aquí en la capital federal, más allá de los medios obviamente populares y del pueblo, que tiene que ver con otro intento de desarrollar el proyecto San Jorge de megaminería y la cuestión entonces de la defensa del agua nuevamente como eje central. Se ha hecho en su momento, el mes pasado, creo, en septiembre, un caravanazo y una audiencia pública popular contrarrestando la audiencia trucha que quería hacer el gobierno, y esta semana entendemos hay votación en la legislatura provincial. Pero para que nos hable más en detalle de esta cuestión, lo tenemos ya conectado al compañero Carlos Russo. Él es de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura. Bienvenido, Carlos, a Laudatistas. Ximena Ratoni es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. Hola, muchas gracias por contactarme. Buen día. Quería mencionar también que soy parte de la Asamblea por Necesidad y Urgencia, que se generó a partir del decreto del presidente en diciembre del 23, y desde ese día, además de las asambleas ambientales, hay una integración en todo lo que es el tema social, político, económico, en virtud de tratar de generar cierta autodefensa y resistencia frente a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, Asamblea de las Heras por el Agua Pura, que en conjunto con otras asambleas mendocinas también ejercemos el cuidado, tendemos o pretendemos ejercer el cuidado de nuestros bienes comunes, y la Asamblea por Necesidad y Urgencia, que ha tomado un papel importante a partir de del los 70-23. Bueno, Carlos, es excelente eso, está muy bien. Te quería, ponernos un poco a la audiencia toda en contexto de cuál es la situación hoy en Mendoza, qué perspectivas, digamos, tenemos para estos próximos días y cómo se plantea el movimiento popular, ¿no? En relación a esta cuestión de San Jorge y la defensa del agua. En Mendoza hay una larga tradición en defensa del agua y los bienes comunes, que nosotros, a partir de cierta concepción de Rodríguez Pardo, hablamos más de bienes comunes que de recursos naturales, más allá de que se usen como recurso en función del interés popular y social o se usen para el interés transnacional, pero lo hablamos como un bien común, tanto como el trabajo y distintos derechos. Correcto. Que también son bienes comunes sociales, en este caso naturales. Creemos que estamos en una instancia compleja, pero hay altas cuotas de resistencia y de organización que entendemos que se van a ir conjugando en estos días en virtud del avance concreto del gobierno a paso muy acelerado para que esta empresa entrara en su declaración dentro del RIGI, o sea, favoreciendo en forma absolutamente maliciosa una declaración de impacto ambiental amañada, y que varios especialistas han planteado como mínimo condicional, y con un ejemplo muy claro, porque es importante ser claros para la ciudadanía. Una declaración de impacto ambiental condicionada podría ser equivalente a que, por ejemplo, uno se presente a sacar un carnet de conducir y no sepa frenar, pero prometa que va a aprender a frenar en el transcurso del proceso, pues como es importante, uno lo reconoce, pero por ahora no maneja bien. ¿Y por qué usamos ese ejemplo? ¿Por qué lo usó Rodríguez Salas y algunos otros especialistas acá? Porque es justamente de lo que estamos hablando, lo que previene daño. Entonces, lo que precautoriamente habría que dejar claro para no producir un daño más tarde. Si bien muchos de nosotros creemos que este tipo de explotación es absolutamente negativo, no sustentable, malicioso, y que no tiene nada que ver con el cuidado de nuestra casa común, de nuestros bienes comunes, creemos que podría como mínimo tener la autenticidad o la legitimidad de presentarse en condiciones o por lo menos en forma, lo cual no es así. Se presentan una serie de vacíos, hay una serie de reclamos que no han sido bien contestados, y por otra parte se ha impedido efectivamente a la ciudadanía acceder al expediente, porque hay dos expedientes, al que se accede cuando uno tiene claves y forma parte del régimen o del sistema, y al que se accede en forma ciudadana, que es fragmentado, desordenado, cambiante,
Y además, como señalabas más temprano, la cuestión de la audiencia. O sea, se hizo una audiencia pública oficial en medio de la nada, o sea, en la estancia donde se va a generar, donde se pretende generar este proyecto, con 50 centímetros de nieve, inaccesible, por caminos absolutamente bloqueados y con temperaturas bajo cero, cuando tenemos o teníamos el pueblo de Uspallata a pocos kilómetros, donde perfectamente se podía hacer la audiencia. Si en esto de... yo no digo que vamos a hacer un camino sinodal con las transnacionales que vengan a plantear este tipo de explotaciones, pero mínimamente podrían tener la honestidad intelectual, la honestidad comercial, la honestidad política de plantearlo en condiciones de que el pueblo de la provincia pueda expresarse, lo cual no pudo hacer. Y es por eso que se decidió desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y de distintas asambleas mendocinas por el agua pura y la nuestra misma, convocar a una audiencia pública popular donde pudiéramos expresarnos. Y ahí tenemos que agradecer al arzobispado provincial que facilitó la parroquia. Muchas veces hay distancia, sabemos que de distintos movimientos populares puede haber alguna distancia con la iglesia, y en este momento se hizo Hay una causa común. Claro, se hizo el planteo, la iglesia accedió, el párroco fue muy amable y la gente local trabajó en comunidad para que la audiencia fuera realmente buena, interesante y contenedora para que todo el mundo pudiera expresarse. Que He visto, Carlos, imágenes de esa patriada que hicieron en Uspallata y realmente ha sido muy, muy masiva y han venido de todas las localidades, se han llegado a Uspallata, ha sido un hecho político impactante esta audiencia pública popular. Ahora, te pregunto, y apelando a los últimos minutitos de programa, tengo entendido, pero no sé si estoy en lo cierto, que esta semana hay una instancia legislativa a partir de este tema. No sé si esto es así o no, y qué está planteado desde el movimiento popular. En principio habría tal vez una expresión de una intercomisiones que se ha armado de diputados para el martes mismo, para tener despacho, y probablemente el miércoles se trate en el pleno de diputados. Por tanto, el martes vamos a estar muy atentos y en una vigilia artístico, musical, de artistas visuales, de DJ, de distintas expresiones de la comunidad intergeneracional para esperar esto, porque muchas cosas se hacen en horario de trabajo, de estudio, y es muy difícil. Claro. Y el miércoles, evidentemente, estaremos desde primera hora en la legislatura para marcarle a nuestros legisladores que es mentira todo lo que han dicho del apoyo y el banque social que tiene esto, porque han amañado todos los resultados de todas las encuestas, los resultados de la audiencia, incluso la propia. O sea, está toda amañada, presentan fichas con firmas repetidas, fichas sin firma, o sea, inclusive en la audiencia, muy poca gente fue allá a dar su opinión, algunos lo hicieron después vía Meet, pero todos los resultados, además de negar la audiencia popular, han sido profundamente amañados. Y creemos que está tratándose, o sea, han violado varias leyes, porque cuando vos sos funcionario público no podés introducir documentos falsos en un expediente, no podés traficar influencias para favorecer a un tercero, porque todo esto evidentemente incurre en una serie de delitos que serán investigados en la justicia seguramente, pero que nosotros planteamos con claridad a nuestra ciudadanía que no pueden influir en su opinión con datos falseados. Por ejemplo, la Facultad de Medicina hizo unos cuestionamientos muy importantes sobre 3 de las 4 sustancias que se van a aplicar. El informe no está. No, porque no habría llegado a tiempo, porque, bueno, está el informe, vean, búsquenlo. El de la Facultad de Ingeniería sobre los procesos, que también plantea problemáticos. Geólogos muy conocidos del ambiente hablan de que las cuencas, se habla de que es una cuenca endorreica la de Yaguará, o sea, una cuenca donde el agua no sale y no contamina ríos. Y hay estudios muy serios de que tienen que ver con la cuenca de Uspallata, por lo tanto con la cuenca de las nacientes del río Mendoza. 1,5 millones de personas se abastecen de ese río. O sea, todo el oasis norte de Mendoza. Hay riesgo posible de altísima contaminación si esto prospera en estos términos. Claro. Carlos, nos tenemos que ir, se terminó nuestro programa, pero nos interesaba muchísimo al menos dar estos minutitos
de visualización, digamos, de esta problemática, y vamos a estar atentos esta semana a las informaciones que vengan de Mendoza y a seguir abriendo los espacios para difundir esta problemática. Mucha fuerza y aguante el pueblo que lucha por el agua pura. Muchas gracias, y sabemos que esto, el ataque a nuestra 7722 provincial, el ataque a la Ley Nacional de Glaciares, como planteó en algún momento, y el ataque a la Ley de Áreas Protegidas, va a dejar todos nuestros recursos, nuestros bienes comunes, a merced de la voracidad transnacional y en contra del interés popular y de la soberanía nacional argentina. A seguir luchando por eso. Carlos, Muchas te agradecemos gracias. muchísimo. Hasta luego. Hemos conversado con el compañero Carlos Russo de la Asamblea de las Heras por el agua pura. Se hicieron las 14. Muchísimas gracias, Male Coelho, por la operación técnica y el aguante. Esto ha sido Laudatistas, episodio 26. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Interés popular y de la soberanía nacional argentina. A seguir luchando por eso. Carlos, Muchas te agradecemos gracias. muchísimo. Hasta luego. Hemos conversado con el compañero Carlos Russo de la Asamblea de las Heras por el agua pura. Se hicieron las 14. Muchísimas gracias, Male Coelho, por la operación técnica y el aguante. Esto ha sido Laudatistas, episodio 26. Nos vemos el lunes que viene. Gracias.